Tomemos un grupo de mujeres y hagan lo mismo. Y ahí van a ser más parecidas. Las colas van a estar menos separadas, pero las de los hombres sí. Las mujeres van a estar acá. Obviamente, si juntamos ambos grupos, los hombres y las mujeres juntos, y ya sea por inteligencia, apariencia, casi siempre va a haber más hombres y mujeres abajo y arriba, o sea, a este extremo y al otro. Los que están abajo del montón y los que están arriba del montón. Es decir, que aquí tenemos más campanas, pero más nobles. Como el resultado que los hombres han estado en una gran presión competitiva por en la evolución, y los hombres han tenido que competir muchísimo más. Y las diferencias sexuales no solamente tienen que ver con los promedios que yo he mencionado, los promedios donde está la línea punteada, no es solamente eso, sino que también tiene que ver con las colas. Piensen en este patrón de los hombres arriba que todos conocemos. Presidentes, profesores, chefs, grandes ejecutivos, el hombre arriba. En Gran Bretaña, incluso en los jardines infantiles, casi todas son mujeres, pero hasta hace poco, la presidenta del Royal College de enfermeras siempre eran hombres. En todo tipo de casos, este efecto es la principal causa de que los hombres estén arriba en todos los casos. Por ejemplo, yo he visto en gemelas, bueno, cuando hay gemelos, a veces, bueno, con los mismos genes, etcétera, incluso en gemelos que tienen distinto sexo, en promedio, en coeficiente intelectual, los niños tienen un poquitito más en promedio, por eso ahí está la línea punteada, pero no obstante, en este 2% de coeficiente intelectual, los más altos, los hermanos le ganan a las hermanas por 2-1, lo que es una gran cantidad. Ese es el efecto de estas curvas. Obviamente esto tiene implicancias muy importantes para las políticas. Hay que leer correctamente por qué el hombre está arriba. Pero generalmente esto no se aprecia, es una razón por la cual estoy en esta cruzada de las colas. El debate actual se concentra en los puntos máximos de las curvas, donde están las líneas punteadas, en los promedios. Y en esos puntos máximos, así como ocurre con los gemelos, las diferencias sexuales son muy pequeñas. No hay tanta diferencia en los promedios entre hombres y mujeres. Y las personas no notan las colas y dicen, tiene que haber algo muy sospechoso aquí, ¿no? Una discrepancia. Porque si las mujeres son tan buenas como los hombres en promedio, ¿por qué diablos los hombres están abrumadoramente en la cima? Esa es la pregunta que surge siempre. El argumento sigue, bueno, tiene que ser lo que se llama sesgos y barreras. La injusticia sistemática, el prejuicio, discriminación, lo de antimujeres, etcétera. La política se dirige a descubrir todos los sesgos, todas las barreras, eliminarlas, y se ejerce mucha presión para deshacerse de los sesgos y las barreras. Estas distribuciones estadísticas simples, bueno, si se tratasen los problemas sociales como evidencia de sesgos y barreras que llevan a los hombres hacia arriba y mantienen a las mujeres abajo. Bueno, a propósito, me gustaría señalar cómo los sesgos y barreras se explican los hombres abajo. Bueno, es un misterio. Yo nunca he escuchado a nadie ni siquiera admitir que este sea un problema que necesita ser explicado. Las personas que se concentran en sesgos y barreras, los hombres que quedan abajo. De hecho, es un asunto muy grave para las políticas que tienen que ver con implicancias políticas, sociales para estos hombres, que no se les considera como que necesitan ayuda, que no necesitan políticas que les asistan. Bueno, esto nos está llevando entonces a
cómo la perspectiva evolutiva puede ayudar a las políticas. Entonces, veamos más ejemplos. Y eso es lo que dije con respecto a la ciencia de hoy y la agenda de mañana. Primero, tengo que comenzar hablando de una preocupación muy amplia que se aplica no solamente a las diferencias sexuales, sino que a todo el pensamiento evolutivo de los seres humanos. Y esto es la preocupación de que si la naturaleza humana está fija, ¿no son las políticas algo sin sentido? ¿Cómo podemos cambiar algo si la naturaleza humana es fija? ¿Cómo la lucha política puede hacer una diferencia? ¿Por qué hacemos estas luchas políticas? Eso descansa en un malentendido fundamental. Claro, por cierto, la naturaleza humana es fija. Menos mal, eso nos hace seres humanos. Pero las conductas, la conducta generada por esa naturaleza varía muchísimo. Las mentes evolucionadas están diseñadas a permitirnos reaccionar apropiadamente a cualquiera que sea el contexto en que nos encontramos. Por eso existen esos diseños de lo que se hablaba ayer. Entonces es gracias a nuestra dotación genética y no a pesar de ella que podemos generar nuestra conducta rica y nueva. Y es por ello también que el punto clave para la política es lo siguiente: cambiar el ambiente y uno cambia el comportamiento. Y de eso se trata una política social. Entonces, para hacer eso en la forma correcta, necesitamos saber qué aspectos de nuestro entorno, de nuestro medio, tienen que ser alterados y de qué manera, a fin de lograr los resultados deseados. Y voy a mostrarles lo que voy a decir, que por lo tanto tenemos que saber, dado ese diseño evolucionado de nuestros cerebros, mentes y cuerpos, qué características del medio van a ser importantes para nosotros y por qué. Y eso obviamente es fundamental para la formulación de políticas, o debería ser por lo menos. Entonces, la acción política debe comenzar con comprender la psicología evolucionada de nosotros, especies, y cómo esa psicología evolucionada difiere para los hombres, difiere para las mujeres. Y también se nos muestra que la pregunta no siempre es gen, el medio, o es la naturaleza, o es la crianza. No, la pregunta es ¿por qué? No es esa pregunta, es por qué. Lo que constituye la crianza, ambiente o cultura depende de nuestro diseño evolucionado. Y es porque por nuestro diseño evolucionado que este es mi medio. ¿Y por qué mi medio es distinto? Es por esa naturaleza evolucionada. Entonces no es una cosa versus lo otro. Ahora voy a hablar específicamente sobre las diferencias entre los sexos. Y luego políticas sobre ello. Pero primero debemos aclarar otra confusión arraigada que actualmente prevalece en la formulación de política y se toma por hecho. Es la confusión de igualdad y similitud. ¿Por qué esa búsqueda feminista de equidad e igualdad para la mujer rutinariamente niega las diferencias entre hombres y mujeres? Esa búsqueda tan bien intencionada siempre comienza desde ahí. ¿Por qué lo hace? Porque supone que no se puede tener igualdad sin ser los mismos o iguales o semejantes. Por ejemplo, en el College of London hubo una conferencia donde el título es Tomar acción para la igualdad y declaró como eslogan de la conferencia: la capacidad no tiene sexo. Pero eso es falso, porque acabamos de ver que la capacidad tiene mucho sexo. Y en términos de política y en cuanto a tomar acción para la igualdad, es irrelevante. La habilidad o la capacidad no necesita ser sin sexo para que las mujeres y hombres individualmente sean tratados equitativamente y no sean discriminados sobre la base de sexo. Ahora, lamentablemente, la noción de que no se puede tener equidad sin igualdad ha dado lugar a un delirio de 50%. Cualquiera sea la política, si usted está en la